4:37. Paola Holguín, senadora electa del Centro Democrático. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andrés, un saludo a todos los oyentes y qué bueno estar hoy en 360. Yo estoy contento por dos cosas. La primera, no me imaginé que siendo senadora electa iba a seguir viniendo, es un alivio. La segunda, estoy muy bien rodeado, tiene una comunicadora muy buena, mi mano derecha, muy buena, todo en el sentido de las comunicaciones. Porque hay que es que aclarar eso, hay Andrés. gente que de pronto es muy malinterpreta las cosas. Siempre he dicho que es muy buena comunicadora, siempre. Yo creo que el doctor Santos, que está tan mal de comunicaciones en Antioquia, debería mirar por estos lares, no para mí, sino por alguien que tengo a la derecha. Paola, ¿cómo va todo? Bien, feliz, trabajando súper duro, muy contentas, estamos haciendo el recorrido con el expresidente Uribe y con los demás candidatos de Antioquia, agradeciéndole a todos los antioqueños. Es importante agradecer, porque es que la verdad es que mire, después de haber convertido los antioqueños al Centro Democrático en la primer fuerza política del departamento, lo mínimo que uno puede hacer es ir a dar las gracias. Este fin de semana estuvimos en La Ceja, habíamos estado en Oriente y vamos a continuar en estos recorridos. De verdad que es muy grato poder ir, visitarlos, darles las gracias a los líderes, a toda la ciudadanía, y es lo mínimo después del esfuerzo tan enorme que hicieron en marzo. 4:38, Paola. Hablando de agradecimientos, y ustedes pues lo han hecho, y uno que otro candidato, porque otros se fueron para Miami inmediatamente apenas terminaron las votaciones. ¿Cree usted que por esas cosas tan simples que se empieza a dignificar la política? Sí, yo creo que esto es un tema de ejemplo. Yo creo que la política, mire, las instituciones, la imagen de las instituciones se da por las personas que la conforman. Y aquí se está dignificando la política y el Congreso. Y se está dignificando con el ejemplo. Nosotros hicimos una campaña muy bonita, muy limpia, dándole la mano a la ciudadanía, escuchando sus necesidades, elaborando con ellos proyectos de ley. Hoy estamos recorriendo, dándoles las gracias por habernos acompañado en este proyecto, invitándolos a la presidencia, y estamos trabajando muy duro también en los proyectos que vamos a presentar. Ya estamos trabajando reforma a la justicia, reforma a la educación, reforma a la salud, ya estamos trabajando muchísimos proyectos. Entonces esto es de estudio, de contacto con el ciudadano y de trabajo sin parar. 4:48. Paola, las reformas de nuestro país son fundamentales. Una reforma a la salud pues en este momento no ha sido aprobada, más sin embargo el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y hasta las mismas FARC plantean una Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que es crear una nueva constitución, es eliminar la que hoy está vigente, que es la del 91, aún con tantas enmendaduras pues que tiene. Sin embargo, Colombia hoy es un país que no cuenta con muchas garantías en varios sectores como la educación, como la salud, y desde luego la justicia. Cuando hablamos de justicia nos encontramos con casos tan increíbles como el de Luis Alfredo Ramos, que hoy ayer el Espectador hacía una crónica de Norbey Quevedo sobre los falsos testigos. Es increíble que hoy un bandido que ha matado a más de 1.000 personas, a más de 500 personas, diga, no, es que yo vi que se reunió, bueno, muestra una prueba, no, yo vi, y el bandido tenga credibilidad, y por eso lo puede meter a usted a la cárcel sin un juicio, sin una audiencia, sin absolutamente nada, como medida preventiva. En Colombia se acabó ya la presunción de inocencia, acá ya no hay principio de nada. Acá simplemente la justicia se politizó. Paola, ¿hacer reformas o hacer una asamblea constituyente? Mire, nosotros tenemos una objeción con las constituyentes, y es que uno eso sabe dónde empieza pero nunca dónde acaba, y además es muy peligroso que a uno la constituyente se la imponga una organización terrorista como las FARC. Entonces eso es sumamente peligroso. Toca hacer unas reformas de fondo, como la reforma a la justicia. Mire, nosotros hoy tenemos una justicia politizada, parcializada, tenemos una justicia que no responde a los retos de seguridad, de violencia y delincuencia que está sufriendo el país y que sufren nuestras ciudades. Hoy la justicia padece lo que en un momento padecía el Congreso, que lo quería curar la constituyente: turismo judicial, carrusel de la pensión judicial, corrupción judicial, politización judicial.
que es importante hacer las reformas de fondo, pero el tema de la constituyente a mí me preocupa, primero, porque aún una constituyente no se la puede imponer una organización terrorista, y dos, porque el problema de las constituyentes es que uno nunca sabe dónde pueda parar. En Colombia se hizo una constituyente para un tema en el 91 y terminó cambiando toda la constitución. Entonces eso es muy delicado, eso es muy peligroso. ¿Qué creo yo? Que tiene que existir un compromiso del nuevo Congreso para hacer las reformas de fondo que el país hace años requiere y que no han salido adelante, como esa de la reforma a la justicia. Paola, conociendo usted la nueva composición del Congreso, ¿cree que va a ser fácil adelantar esas reformas? Aquí hay una cosa importante, a mí todo el mundo me dice, es que ustedes están muy contentos haciendo y proponiendo reformas y ustedes son una minoría. Ustedes son 39, 40 congresistas. Y yo lo que he dicho es que uno tiene dos opciones cuando hace política. O hace coaliciones con otros políticos o hace coalición popular. Cuando uno es minoría y se preocupa por hacer una coalición popular, se vuelve mayoría. Porque aquí de lo que se va a tratar es más de hacer las reformas que los colombianos necesitan, de debatirla con los colombianos, de buscar el apoyo. Eso es lo que nosotros llamamos estado de opinión. En un estado de opinión, su coalición es con la opinión pública. Usted lleva ya las reformas, con ellos las diseña y con ellos busca implementarlas. También, ¿no? Se pueden impulsar. También, pero yo creo que aquí va a ser muy importante que en la medida en que nosotros busquemos transparentar el Congreso, que los debates, que las votaciones y que todo sea de cara a la comunidad, todo abierto, con apoyo de la opinión pública, eso va a hacer que nos convirtamos en una mayoría con muchísima fuerza. 452, Ana María. Paola, yo creo, pues no quiero que mi comentario pues se preste para malas interpretaciones, pero yo creo que en ese caso la cantidad no se asemeja a la calidad. Exactamente. Yo quisiera, Paola, que nos contaras, que ahora nos decías que les han estado dando las gracias a las personas por el gran apoyo. ¿Cómo ha sido todo ese recorrido por los diferentes municipios? Es impresionante por varias cosas. Uno, porque uno creería que eso pasa siempre. Lo normal es que en una campaña que hay tanto desgaste físico, emocional, económico, porque la gente trabaja mucho y pone lo que tiene en una campaña. Yo pensé que lo normal era que a todo el mundo le dieran las gracias y parece que no, porque ahora que estamos recorriendo los municipios, el amor de la gente y la alegría cuando ve que estamos ahí diciéndole gracias por su trabajo, gracias por su liderazgo, gracias por confiar en nosotros, aquí estamos para defender esa agenda legislativa, esos proyectos que vamos a sacar entre todos adelante. Uno se queda aterrado. Mire, el pueblo colombiano es un pueblo enormemente generoso y yo creo que en eso los políticos hemos sido inferiores a nuestro pueblo. Y una forma de empezar a aprender de ese ejemplo de los colombianos es haciendo lo que nosotros estamos haciendo hoy, recorriendo el país para decirles gracias. La Corte analiza el llamado a juicio de Luis Alfredo Ramos. La Sala Penal de la Corte Suprema entró a analizar si llama o no a juicio al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, por parapolítica. Con esto, la corporación cerrará formalmente la etapa de investigación en el proceso que se adelanta en contra del político antioqueño por la presunta comisión del delito de concierto para delinquir agravado por promoción de grupos paramilitares. Recordemos que el doctor Ramos era uno de los precandidatos presidenciales del uribismo, estaba despegando en las encuestas y por obra y gracia de la Corte Suprema pues fue capturado. Ya regresamos. 4:57 minutos. A esta hora es importante resaltar que Cemex, la cementera Cemex, lanzó bonos por $1.000 millones y 400 millones de euros. También la reserva del campo Quifa de Pacífico Rubiales se reducieron a 5,9% en millones de barriles. También el dólar perdió hoy 15 pesos al cierre de la jornada. Paola, no habíamos hablado del tema de Bogotá, pero ¿cree usted que Santos, un juez ordena el arresto de Jaime Granados por el caso Colmenares? La decisión se da luego de que Jaime Lombana pidiera sancionarlo por declaraciones a medios. Paola, ¿el presidente actuó conforme a la Constitución o cómo calificó esa decisión de bajar a Petro? Juan Manuel Santos hizo lo que tenía que hacer. La Constitución colombiana es muy clara y da unas
da como unas facultades al procurador, el procurador actuó de acuerdo a esas facultades, existe un código único disciplinario que a partir de ese código es que se establece la sanción a Petro, la Corte da unas recomendaciones porque es que no obliga lo que diga la Corte, y haciendo respetar la Constitución y la ley colombiana, Santos hace lo que tiene que hacer. Entonces mucha gente salió feliz a aplaudir lo que hizo Santos. Yo creo que él simplemente hizo lo que tenía que hacer. Ahora viene el tema de fondo: ¿llama o no llama a elecciones? Porque lo grave aquí es que empiece a dar caramelo y no llame a elecciones rápido. Ya hizo lo que tenía que hacer, ahora que llame a los bogotanos para que decidan quién va a ser su próximo alcalde. Paola, usted ha sido estudiosa en los temas de seguridad nacional. No le pido que me revele la pócima, no le pido que me revele la fórmula, el ingrediente, pero ¿por qué a Uribe, y no digo que nunca le hayan hecho ataques en ese momento al país, también los hicieron, pero por qué son más consistentes los ataques de las FARC en el gobierno Santos, como el que se registró hoy en Nariño, donde 6 de la Armada quedaron heridos, otros muertos? En cambio, en la era del doctor Uribe se sentía más seguridad, más presencia, los atentados disminuyeron, más sin embargo las FARC, no sé, ¿qué pasa? Lo que pasó fue que durante el gobierno del expresidente Uribe había una clara política de seguridad en Colombia, de seguridad y defensa. Mire, quienes operan la seguridad y la defensa son los policías y militares, pero ellos son ejecutores de una política que es una política que se ordena desde el establecimiento, desde el ejecutivo. En la época del gobierno de Álvaro Uribe Vélez había una línea clara que era la política de seguridad y defensa democrática. Esa política tenía unos lineamientos, tenía unas estrategias, tenían comandante en jefe. Es que hoy no está. Mire, el gran problema con Juan Manuel Santos fue que se dedicó a los mismos y a la salamería con las FARC en La Habana, tratando de sacar adelante un proceso, y descuidó todo el tema de seguridad al interior del país. Y lo descuidó porque acabó las redes de cooperantes. Y la descuidó porque hoy no hay una política clara de seguridad. Juan Manuel Santos un día dice acabe con las ollas de vicio, al otro día dice pensemos legalizar la droga. Un día dice vamos a atacar a los terroristas y al otro día se sienta con ellos en Cuba como si fueran unos demócratas. Entonces no hay comandante en jefe, no hay redes de cooperantes. Eso desmoraliza a la fuerza pública y eso desmoraliza a la ciudadanía. Entonces hoy tenemos un barco sin capitán, hoy hay un barco sin rumbo, y el tema de la seguridad en Colombia es muy grave y nadie le está poniendo freno. Mire, Juan Manuel Santos a veces sale a decir que él sí dio continuidad a la política de seguridad democrática. Eso es mentira. Y uno lo ve. Cuando uno hace un comparativo de las cifras de seguridad, se da cuenta cómo durante el gobierno del expresidente Uribe se redujeron todos los delitos de mayor impacto. Se logró desarticular a los mal llamados paramilitares y dar golpes certeros que tenían completamente minadas las FARC. Hoy las FARC están envalentonadas. ¿Cómo es que una organización terrorista sale, tortura y asesina 2 miembros de la policía y el gobierno sigue sentado con ellos muy tranquilos como si aquí no pasara nada? Y las FARC, como están envalentonadas por el trato que les da el gobierno Santos, salen cínicamente a reconocer lo que hicieron y a decir, no hombre, es que como estábamos acorralados no podíamos hacer bulla y nos tocó matarlos, torturándolos a golpes, degollándolos. Hombre, por Dios, eso en un país que se dice democrático es una vergüenza. Y el señor Santos diciendo que es que el proceso no explota si no matan a alguien importante. Pues yo le quiero decir a Santos que para los colombianos, los soldados y policías de esta patria son muy importantes y los ciudadanos son muy importantes. Aquí no hay colombianos de primera y de segunda y nosotros no entendemos cómo él sigue sentado mientras las FARC sigue asesinando soldados y policías, sigue secuestrando y extorsionando colombianos. Y es triste, yo creo que fue un error garrafal del presidente Santos haber dicho en España que solamente el proceso de paz se acabaría si atentaban contra un colombiano ilustre. Yo creo que ese sí fue un error que no tiene ninguna explicación. Ya regreso. Estás escuchando 360 Radio, el programa número 1 en Antioquia. 5 de la tarde, 14 minutos.
En nuestra página web pueden encontrar un artículo sobre por qué se cayó el alcalde Gustavo Petro y las implicaciones que trae para la capital la decisión que tomó el presidente Santos. Las FARC pues intensificaron los hostigamientos en Toribío, esto es en el Cauca. Las noticias siguen llegando de varios puntos del país sobre desórdenes públicos y el Ministerio de Defensa pues opta por militarizar, pero no sabemos hasta qué punto la militarización es eficiente y es conveniente para las ciudades. Paola, ¿es óptimo eso, no militarizar una ciudad? Cuando se necesita, sí. Mire, hay una cosa que viene cambiando en el mundo para los estudiosos de los temas de seguridad y defensa. Antes se asumía que la defensa era un tema internacional, hacia afuera, las fronteras hacia afuera, y que era competencia militar. Y los temas de seguridad eran competencia interna de la policía. El embate de organizaciones criminales cada vez más poderosas, mejor armadas, más grandes, como las organizaciones del narcotráfico, como las BACRIM, como una organización terrorista como las FARC, hacen que cada vez se trabaje más en operaciones coordinadas, en operaciones entre fuerzas militares y fuerzas de policía de manera conjunta. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, la policía es una fuerza civil armada que muchas veces no tiene la capacidad para combatir contra organizaciones que tienen enorme poder de fuego y que tienen hombres muy numerosos, y en ese caso cada vez lo que se usa más es que operen de manera conjunta fuerza militar y fuerza de policía. ¿Qué es importante cuando uno hace este tipo de operaciones? Uno, garantizar el respeto a la ley, a la Constitución, a los derechos humanos, garantizar también la seguridad jurídica de los militares que entran a combatir en las ciudades, eso es muy importante. A veces eso no lo tienen en cuenta. Ese debate, por ejemplo, yo lo tuve en México, y en México en algunos momentos se dudó porque la Constitución no permitía que entraran a trabajar temas de seguridad las fuerzas militares. Finalmente se logró hacer, y sobre todo con la Secretaría de Marina se pudieron hacer muchos operativos, y con el Ejército, pero eso es muy importante tenerlo claro, tenerlo reglamentado, y sobre todo garantizar que este tipo de operativos, cuando se tiene que militarizar una zona, cuando se tiene que hacer una operación de manera conjunta con fuerzas militares y de policía, tenga respeto a la ley, a la Constitución y a los derechos humanos. Estás escuchando 360 Radio, el programa número 1 en Antioquia. La de Villavicencio, sí, doña Daniela Chavarría, ya la escucharon los oyentes, ya la escucharon. Ya va ganando crédito su voz. Ya me preguntando el partido de la U por usted. Entonces, Paola, cuidado que le roban la No, hombre, yo sé, Daniela no tiene torcedero. Y ella, yo sé que con Santos no se va, ella tiene muy buen gusto. Paola, en un minutico y medio, ¿qué pueden esperar los antioqueños, los colombianos, de este grupo del uribismo que llega al Congreso? Van a encontrar primero un grupo de parlamentarios comprometidos con el futuro de Antioquia y de Colombia. Van a encontrar un grupo de parlamentarios que no van a faltar a las sesiones, que no se van a vender por mermelada, que no se van a vender por puestos. Un grupo de parlamentarios que desde el 20 de julio va a radicar los primeros proyectos de ley para avanzar en las reformas que Colombia necesita. El grupo del Centro Democrático es un grupo de parlamentarios de diversos orígenes que además van a ser garantía de transparencia, de trabajo, de responsabilidad con el pueblo colombiano. Un grupo que va a hacer control político, que hoy hace tanta falta. Hoy tenemos un Congreso arrodillado al gobierno y eso ha hecho mucho daño. Hoy tenemos un Congreso que no ha participado activamente y con la responsabilidad que se requiere para que el país tenga las reformas que está clamando. Paola, si no gana Santos y se monta alguien como Marta Lucía Ramírez, Oscar Iván Zuluaga, que son los que han sido los más críticos al proceso de paz, ¿cómo cree usted que afecta eso? ¿Qué cree que puede pasar? Yo creo que pasaría una cosa muy buena para Colombia, y es que los diálogos se congelarían hasta que las FARC permita que se dé un cese verificable de actividades criminales por parte de ellos. Cuando ellos cesen esas actividades criminales se iniciaría el diálogo, y el diálogo se basaría en los temas de desmovilización, reinserción, desarme,
no se negociaría agenda de país, no se daría impunidad ni elegibilidad a quienes han cometido delitos de lesa humanidad, lo que se negociaría es una rebaja de penas, se permitiría que participen en política quienes han cometido solo delitos políticos como lo establece la Constitución, y creo que esa es la mejor garantía porque sería el balance perfecto entre paz y justicia. Hoy lo que se está ofreciendo es una paz de mentira porque es una paz que está claudicando el Estado frente al terrorismo y es una paz que además no es posible porque está negando la justicia, está negando los derechos de las víctimas y está enviando un muy mal ejemplo a la sociedad. O sea, no cancelarlos, pero sí congelarlos. Congelarlos, porque mire, aquí hay una cosa clara, la gente dice, es ustedes guerreristas, enemigos del diálogo, por Dios, proceso de paz más grande que ha tenido Colombia en su historia lo hizo Álvaro Uribe Vélez, cuando desmovilizó más de 53.000 hombres que pertenecían, 35.000 a los mal llamados paramilitares y más de 18.000 a las FARC y el ELN. Y fue un proceso donde no se negoció agenda de país, donde no existió ni elegibilidad ni impunidad para quienes cometieron delitos de lesa humanidad y donde se exigió verdad, justicia y reparación para las víctimas. Paola, muy amable por acompañarnos el día de hoy. Andrés, Ana María, muchas gracias y a los oyentes desde el fondo del alma. Gracias por seguir viniendo, no, por Dios, gracias señora comunicadora. Ana María, ¿se nos fue algo importante? Sí, señor, por presuntos nexos con los urabeños capturan a la directora de la cárcel de Valledupar. Sí que hay con nexos con los urabeños. Feliz tarde para todos.